Muy buenas tardes, tengan todos ustedes siempre agradecidos de una edición más de este espacio, de esta comunidad Orfe, que por supuesto pues, se reúne todos los miércoles para escuchar a los maestros, a los expertos, yo diría a los mejores, a los grandes eh, fiscalistas que de una manera eh, pues la verdad, muy gentil, muy amable, eh, eh, aceptan, por supuesto, muy agradecidos estamos con ellos y con todos los que hacen posible este Conversando con Orfe, ya más de 200 conversatorios. Y hoy traemos un invitadazo, o sea, no solo por su estructura jurídica, es un gran abogado, por supuesto, obviamente, licenciado en Derecho, eh, y bueno, y por la Universidad Jesuita de Guadalajara, cuenta con todos los posgrados en Derecho, en las sociedades, derechos, obligaciones, contratos, así como los posgrados con los que cuenta en Derecho Comercial y de la Empresa por la Universidad Panamericana, otra maestría en Administración y Dirección de Empresas por el EGADE, en fin, y es doctorante, o sea, está en proceso de titulación de doctorado. Eh, yo me siento muy agradecido porque nos encontramos luego en algunos espacios y ya teníamos, por supuesto, muchísimas ganas de invitarlo y él muy amablemente accedió a estar con nosotros. Y actualmente, bueno, lo vive, lo apasiona, lo sufre. Es un abogado fiscalista, por supuesto, bueno, socio director del despacho legal Aequitas Consultoría. Eh, en fin, yo creo que ya hablar de Luis Alejandro Casarín, la verdad, créanme, vamos a tener un gran espacio, vamos a aprender mucho. Yo me siento primero agradecido porque hace posible este conversatorio y pues los saludo con mucho cariño y a toda la comunidad Orfe que hace posible que cada miércoles nos podamos reunir un momentito, un poco menos de una hora para poder platicar con los expertos, con nuestros maestros, para que ellos nos regalan su conocimiento y lo que nosotros tardaríamos muchísimo tiempo en entender, en comprender, en estudiar, en dominar, en practicar. Bueno, pues ellos lo hacen en este poco tiempo de una manera excepcional. Así que no me queda más que agradecerle a mi querido amigo y maestro Luis Alejandro Casarín que está con nosotros. La verdad es, tenemos un gran conversatorio. Así que mi querido amigo Luisito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Primero, bueno, ya lo sabes, agradecerte y en ese orden, me parece que agradecerte, reconocerte y por supuesto aprenderte el día de hoy con bueno, pues con este tema de aplicación práctica de los derechos de los contribuyentes en litigio fiscal. Muy ambicioso, pero me parece que digno de tu excelentísima presencia. Pues a ver, mi querido Luis, platícanos, a ver, ¿qué nos traes? ¿Qué quieres comentarnos? Para mí es un lujo que estés aquí con nosotros y como siempre, muchas gracias. A ver, mi querido Luis, Hombre, Carlos. platícanos, mi querido Luisito, a ver, amigo querido, platícanos. Bienvenido aquí a tu casa en Conversando con Orfe. No, hombre, muchas gracias. Primero que nada, muy honrado por la invitación. Me pusiste la vara bien alta con la introducción, entonces pues vamos a tratar de ver qué podemos platicar que pueda ser de utilidad. Para mí siempre ha sido muy importante que el tema de los derechos humanos y derechos de los contribuyentes no se queda en un tema idealista. Híjole, esto debería de ser, pero en la práctica pues no sucede. Entonces, de alguna manera lo que yo he estado tratando de hacer en mi práctica es utilizar de manera constante, de manera práctica los derechos de los contribuyentes con excelentes resultados en tribunales. ¿A qué me refiero? En el momento en que nosotros tenemos un derecho establecido en la norma, lo debemos de traducir internamente como una obligación de la autoridad. Entonces, si yo tengo derecho a, la autoridad está obligada a.
Y a partir de que entendemos esa lógica, se vuelve de algo sumamente teórico, se vuelve algo totalmente práctico. Este, Digo, vamos empezando por el principio. Este, el artículo primero constitucional establece los principios bajo los cuales se deben interpretar todas las normas de derechos humanos. Y algo que hace muy interesante la Constitución es que habla en absolutos. ¿A qué se refiere a que habla en absolutos? Usa palabras como a todas o todas las autoridades. Y estos absolutos son bien interesantes. ¿Por qué? Porque venimos de una lógica donde la legalidad y la constitucionalidad se cocinaban aparte. Entonces, hay algunos presentes que dicen, híjole, pues mira, las jurisprudencias de constitucionalidad no las puedes aplicar en tribunal fiscal porque el tribunal fiscal es de estricta legalidad, etcétera. Bueno, ya ni siquiera se llama tribunal fiscal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ya se me nota la edad de repente ya con los comentarios. Pero a partir de la reforma de derechos humanos, esta lógica cambia. O el artículo primero constitucional dice todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones deberán promover, respetar y defender los derechos humanos. Entonces, ya no es el SAT, ya no es válido que el SAT diga esa jurisprudencia no me es aplicable porque yo soy una autoridad administrativa. Si se trata de una jurisprudencia que habla sobre derechos humanos o derechos del contribuyente, híjole, ¿cómo le explico que sí le es aplicable y le es obligatoria por virtud del artículo primero constitucional? Es decir, el primer cambio paradigmático en estos temas es que ya no hay una distinción de a quién sí le aplica o no les aplica las interpretaciones de derechos humanos, y por el contrario, si vemos el artículo primero en relación con el 133 de la Constitución, pues bueno, se hace todo el bloque de derechos humanos, incluyendo los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque pues, la Constitución y los tratados internacionales que estén firmados conforme a la misma, formarán parte de nuestra legislación. Entonces, integramos a la legislación no nada más esta obligación de respeto a los derechos humanos, sino que se extiende a través de los tratados internacionales. Carlos, y por favor, interrúmpeme si hay alguna duda, comentario. Este, No, hemos perdido, hemos estado medio desilusionados. No sé si lo vas a comentar. Me gusta escucharte, pero con este nuevo orden judicial que se nos va a presentar, yo no sé si los nuevos jueces y magistrados tengan tus alcances Mira, de lo que estás comentando, me parece que no sé, Luisito, a ver, mira, platícanos, motívanos. te platico un poquito a inicios de mi carrera. Me voy a echar, me estoy yendo me titulé en el 99, me estoy yendo a los 2000, estaba trabajando en Baker and McKenzie, y era el boom de los amparos contra leyes en materia fiscal. O sea, ahí realmente, ISCAS, unos temas míos terminaron en jurisprudencia, etcétera. Pero fue una experiencia muy formativa. ¿Por qué? Porque yo llegué muy orgulloso con mi primer demanda de amparo y mi jefe de la ley me dice, no te entiendo. ¿Cómo? Sí, es que Luis está usando un montón de palabras rimbombantes, me citas un montón de gente que ni conozco, no entiendo de qué se trata. Y me di cuenta que nos tenemos que adecuar al lector. Y ahorita con este cambio de la reforma judicial, vamos a tener unos lectores, espero que sí sepan, pero vamos a asumir que no. ¿Qué fue lo que empecé a hacer desde ese entonces? Ya después ya no fue necesario, pero al principio. Ya con mis demandas y se las daba a mi mamá. Mi mamá no es abogada, no tenía formación jurídica, y le decía, a ver, mamá, ¿me das la razón o me das la razón? Si ella no me entendía qué era lo que estaba tratando de decir, es que mi Ujú, ujú, demanda estaba mal. ¿Por qué? Porque no estaba dándole los elementos suficientes al lector para que pudiera darme la razón nada más de leer mi demanda. Entonces, de ahí salió mi técnica de redacción, que no es una técnica como tal, es la práctica de tratar de darle todos los elementos al lector para que sin acudir a otros textos pueda decir, híjole, me hace sentido o tiene razón de alguna manera. Y es lo ujú, mismo que ujú. vamos a tener que hacer con estos nuevos juzgadores. O sea, estos conceptos que ahorita pudieron manejar, de alguna manera, pues tenemos que aterrizarlos, bajarlos, reducirlos, simplificarlos de tal manera que sean digeribles y entendibles por estos nuevos juzgadores incipientes
Ojalá que queden todos los que traen experiencia judicial, pero bueno, sabemos que va a haber un buen porcentaje que no. Entonces, la idea de todo esto es, por lo menos son abogados, entonces hay que tratar de darles los elementos necesarios para que lo entiendan. Y me regreso otra vez al artículo primero. Habla en absolutos, y los artículos relativos a los derechos humanos en la Constitución también hablan de absolutos. Por ejemplo, un artículo que uso muchísimo para ya dar un primer ejemplo práctico, Carlos, es el derecho de petición. El artículo octavo Ujú. constitucional dice: a toda petición deberá recaer un acuerdo por escrito, en un breve plazo, en la medida que sea por escrito, la petición sea respetuosa, pacífica y por escrito. Entonces, aquí es donde empezamos a utilizar los derechos como una herramienta de litigio. Por ejemplo, si tú ahorita te llega una carta de invitación, pues la vas a atender y vas a presentar un montón de información, pero ¿cuándo te va a contestar la autoridad? No, ¿Estás de acuerdo que no contesta? no conteste. No contestan. Entonces, utilizando el derecho de petición, al final de los petitorios, y se solicita a esa H autoridad que emita un acuerdo o un oficio con relación a esta información que se le estoy proporcionando, a efecto de que me diga si ya aclaré o no aclaré las inconsistencias y los porqués. Si la autoridad no contesta, podrías acudir válidamente a un amparo de amparo indirecto por violación del derecho de petición y obligarlos a que te contesten. ¿Qué es lo que queremos para nuestros clientes? Darles certeza jurídica, que ellos sepan cuál es la situación en la que están, y las cartas de invitación, por ser una facultad de gestión, que en mi opinión las facultades de gestión no deberían de existir, pero bueno, pues la Corte ya las validó, donde la autoridad no hay un procedimiento arreglado, eso que te dan 10 días, todos los plazos se los sacan de la manga, etcétera. Bueno, al momento en que tú ejerces derechos, ya se convierte en algo arreglado. Artículo octavo constitucional, te hago una petición, me tienes que contestar. No me contestas, me voy al amparo y te obligo a que me contestes. Entonces, vamos a ver cuál es la extensión de esto. Si me hicieron una carta de invitación por diferencias, no sé, en IVA, yo las aclaro, los obligo a que me contesten y me contestan: Luis, ya está aclarado. Posteriormente, en una solicitud de devolución, no me pueden decir que ese IVA está mal, porque aunque no fue sujeto a facultades de comprobación, ya hay un acto administrativo coercible, legalmente válido, amparado bajo la presunción de legalidad del artículo 68, que dice que ese IVA, de alguna manera ya fue validado. Entonces va a tener una doble utilidad. Primero, darle certeza al contribuyente de que ya aclaró lo que se tiene que aclarar, y dos, amarrar de alguna forma que ese IVA es correcto. Entonces, de alguna manera lo que hacemos con los derechos humanos es transformarlos en herramientas de defensa o Ujú. para crear oportunidades de litigio. Si yo, por ejemplo, este, soy muy técnico a la hora de la elaboración de mis demandas y hago una relación específica de hechos, haciendo declaraciones, y la autoridad hizo o la autoridad no hizo, y Ujú. lo presenté, y ofrezco como prueba el expediente administrativo. Si la autoridad no presenta el expediente administrativo, todo eso se tiene por cierto. Ujú. Entonces, ya voy en 70% ganada la demanda. Si hice bien mi capítulo de hechos. Olvídate ya de los argumentos de fondo. Haciendo bien un capítulo de hechos, he ganado demandas así. O sea, hay sentencias en ese sentido. En virtud, se niega la notificación y no te la acompañan en el expediente administrativo, ya ganaste. ¿Por qué? Porque pues, el crédito fiscal nunca fue notificado, la orden de visita nunca fue notificada, etcétera. Entonces, por eso es bien importante conocer la Ley Federal de Derechos de Contribuyente, porque son extensiones, los derechos que vienen ahí, de los derechos humanos de la Constitución. Derecho a no aportar información que ya se encuentra en poder de la autoridad. Tú dime, Carlos, un requerimiento del SAT ahorita, ¿cuántas cosas nos piden? No, no, pues son, sí, sí, o sea, prácticamente. Oye, de los últimos 5 años, ¿no? Preséntame toda la relación o todo lo que tenga que ver con ingresos, deducciones. Híjole, se vuelve prácticamente, es más, la auditoría la acaba haciendo el contribuyente, Luisito. Sí, claro.
y nos dicen, ¿sabes qué? Y dame el alta del RFC, dame las modificaciones de domicilio, dame tu constitutiva, dame cosas que ya se integraron en la contabilidad electrónica y ya tienen. Bueno, muchas veces la forma de contestar esos requerimientos para centrar los esfuerzos en lo sustantivo, es decir, ¿sabes qué? Conforme el artículo segundo, fracción, creo que es la sexta, no estoy seguro, de la ley de derecho del contribuyente, yo tengo derecho a no aportarte cosas que tú ya tienes. Entonces, eso ya lo tienes tú, no, dalo por bueno. ¿Por qué? Porque hay un problema bien serio. Nos piden un montón de cosas con ganas de que nos tropecemos y se hace una especie de recaudación silenciosa con las multas por incumplimiento de requerimiento. Como son multas chiquitas que van de los 20 a los 60,000 pesos más o menos, difícilmente el contribuyente se va a poner a pelearlos porque pues, no sale eficiente el costo de la defensa contra el pago de la multa. Entonces, ha sido una costumbre reiterada de las autoridades fiscales, especialmente el IMSS, de pedirnos tontería y media para después ponernos multas, aunque sean absolutamente irrelevantes para efectos de la auditoría. Y tengo sentencias del IMSS donde como nos piden tantas cosas, y no son relevantes entonces, a ver, espérame, uno de los supuestos de la Constitución, artículo 14 y 16, todo estar debidamente fundado y motivado, no me motivas por qué te tengo que presentar tanta cosa, el requerimiento se convierte en un requerimiento excesivo y eso nos lleva a que el requerimiento sea ilegal. Si el requerimiento es ilegal, se vicia la visita y la visita puede terminar siendo anulada por una cuestión de esta naturaleza. Otra vez, los derechos humanos y los derechos del contribuyente no es letra muerta. En la medida que nosotros los empezamos a utilizar en la defensa y que se generen precedentes, pues vamos a tener herramientas ideales, aún antes de entrar al fondo, porque pues, el fondo es una discusión técnica de si se causa, si no se causa el impuesto, o cuál es la clasificación correcta de algo, etcétera. Aún antes de entrar al fondo es respecto de si la autoridad respetó o no respetó mis derechos. Entonces, se convierte en algo bien interesante. Sí, me parece que parte del principio de buena fe, ¿no? Del contribuyente. Me parece que pudiera, bueno, pues, eh, ¿qué le conviene? A ver, mi Luis, a ver, en actos de gestión, porque han preguntado mucho, oye, ¿atiendo, no lo atiendo? ¿Qué hago? ¿Entrego todo, no entrego todo? ¿Pido prórroga? ¿Tiene alguna validez? En actos de gestión, oye, me pueden llegar a restringir sellos, me pueden inmovilizar cuentas, no porque son de gestión, oye, pero no hay sanciones y yo me trato de autocorregir. ¿Qué me conviene cuando hay actos de gestión al contribuyente? ¿Cuál sería la recomendación con tu experiencia? ¿Y cuál sería la recomendación en medios alternativos de solución de controversias, digamos, acuerdos conclusivos, o de entrada llegar hasta el recurso, o de entrada hasta el tema del juicio? ¿Cómo lo has vivido en esas etapas en donde tienes al contribuyente de alguna manera ya con la autoridad ahí adentro? Sí, bueno, a ver, fueron un montón de preguntas, ya las más o menos organizaditas. Vamos a empezar con el tema de la presunción de buena fe del contribuyente. Ujú. La presunción ya Paola ya en el conversatorio pasado tocó el tema de las presunciones, pero bueno, para efectos prácticos, una presunción es algo que se tiene por cierto porque la ley así lo dice. Hay algunas que admiten prueba en contrario, las presunciones juris tantum y las presunciones de jure que se tienen por cierto. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley y se acabó. La presunción de buena fe del contribuyente es una presunción juris tantum. ¿Qué significa esto? Que se entiende que tú estás obrando de buena fe, es decir, que no hay una intencionalidad detrás de tu actuar, y le correspondería a la autoridad demostrar que tú hiciste las cosas mal. Y dentro de la Carta de Derechos del Contribuyente, esta presunción de buena fe se extiende incluso a, a una presunción de información correcta y completa. Dice, todo lo que presente el contribuyente se deberá entender que está presentado de manera correcta y completa, salvo prueba de la autoridad en contrario. Y aquí parecería que hay una contradicción con el artículo 68 de Código Fiscal,
que señala que todos los actos de la autoridad se van a presumir que fueron legalmente emitidos. Ujú, Yo la teoría que he desarrollado para conciliar el artículo 68 del Código con la ujú, presunción de buena fe, artículo 21 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, es que operan en momentos distintos. Es decir, son sucesivas, no conviven simultáneamente. La presunción de buena fe, ¿cuándo opera? Opera cuando tú te autodeterminas el crédito fiscal, tú dices, ¿sabes qué? Debo tantos impuestos, hago este pago, etcétera. Opera durante toda la auditoría. Es decir, durante la auditoría, que no es en la práctica lo que está ocurriendo, pero el SAT debería de presumir y tratar ujú, como un buen contribuyente en lugar de como un delincuente. ujú, Entonces, ujú, todos estos temas que hacen a lo largo de las auditorías de decirme, ese contrato no sirve, esta prueba no tiene valor probatorio, etcétera, todo eso son violaciones procesales a la presunción de buena fe. O sea, no pueden eliminar el valor probatorio de algo nada más de manera dogmática, haciendo la declaración, porque incluso hay tesis que dicen que hasta las copias simples tienen valor probatorio, entonces, en la medida ujú. judiciarias, etcétera. Entonces, esta valoración que hace la autoridad debería estar hecha a la luz de la presunción de buena fe, salvo que encontraran algo que la desvirtuara y tendrían que Ok. señalarlo. Y la presunción de legalidad del artículo 68 operaría bajo la presunción de que sí te respetaron la presunción de buena fe. Entonces, por eso es legal, porque se supone en el deber ser que la autoridad ya consideró que tú eras un contribuyente de buena fe, aún así encontró deficiencias y por eso te determina. Entonces, de ahí nace la presunción de buena fe, la presunción de legalidad de los actos administrativos, que es lo que combatimos en el litigio fiscal. Entonces, para mí conviven las dos presunciones de manera sucesiva, no simultánea. Y si la autoridad no respetó tu presunción de buena fe o de información completa, entonces hay una violación procesal reclamable. Este tema de la información completa es bien importante, por ejemplo, en las solicitudes de devolución. Presentas una solicitud de devolución y de repente te la niegan y te señalan la resolución. No presentó la información necesaria. ¿En qué Ujú, momento requeriste? ¿En qué momento me dijiste que está incompleta? El artículo 22 establece que si no está completa, tú me tienes que requerir. Y si yo además en mi solicitud metí un escrito donde te solicitaba me requirieras antes de resolver y no lo hiciste, pues ya multiplicamos por dos las violaciones. Entonces, ujú, siempre que estemos en contacto con la autoridad, debemos estar pidiéndole también cosas a nosotros a ellas. Por ejemplo, en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente dice que las autoridades están obligadas a prestarnos asistencia en el debido cumplimiento de mis obligaciones. Si no lo hacen, están en violación. Entonces, es otro argumento más que se puede esgrimir al momento de combatir una resolución. Si yo a lo largo de la auditoría, en las actas parciales o a través de escritos, te pedí que me ayudaras respecto de la interpretación de un concepto o que me aclararas por qué algo no está debidamente sustentado, una deducción, qué información te hace falta para tenerla validada y no me contestas, pues hay otra violación del derecho de petición. O sea, a mí me encanta el derecho de petición porque pues, aplica para casi todo, pero de alguna manera lo que haces es sembrar argumentos de litigio desde la atención de la auditoría. y Este, formar, como tratar, a ver si se puede decir eso, tratar de formar, educar a la mejor autoridad que pudieras, porque nos ha pasado en el camino, ¿eh? Oye, ayúdame con esto. No, 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 yo no soy asesor, yo no soy consultor, yo soy la autoridad. O sea, yo vengo a hacer mi auditoría y se acabó. Oye, pero ese, no sé si ha pasado, es una tontería, pero se confunde la asistencia con la asesoría. Es correcto, y no es lo mismo. Eh, y esto que me acabas de decir, me lo dijeron hace 2 semanas en una mesa de trabajo de Prodecon, donde yo literalmente le estaba diciendo al su administrador, oye, a ver, si esto no te alcanza, pues dime que sí. Y me dijo, no, es que yo no estoy aquí para asesorarte. Así es. Híjole, el artículo 2 fracción dice que sí, pero, o el artículo quinto de la ley federal del contribuyente dice que sí, pero bueno, pues ahí quedó la notita. Este, entonces, regresando a tu pregunta anterior, ¿cuál es el uso de todo esto o cómo funcionan facultades de gestión? Ujú, Para mí las facultades de gestión en principio no deberían de existir porque se han ido desvirtuando y se han ido pervirtiendo cada vez más. El artículo 16 constitucional dice que la autoridad tiene facultades
de invadir tu domicilio para pedirte información y corroborar que el debido cumplimiento de las obligaciones. Y la Corte se sacó de la supermanga unas facultades de gestión que se supone que son para vigilar y asistir. Esa es la naturaleza jurídica, jurisprudencial, porque no existe en la ley, de las facultades de gestión. Y luego me sacan facultades de gestión consistente en suspensión y cancelación de sellos, que son mucho más parecido a sanciones, para mí son sanciones, que a un tema de asistencia o vigilancia, porque ya no es poner una alerta, ya es impedir que tú ejecutes actos. Entonces eso tiene una naturaleza distinta. ¿Cómo funciona? Pues en los procedimientos de aclaración. Por ejemplo, tengo un proveedor que salió en la lista de EFOS, tengo yo que ir y acudir ante la propia autoridad a demostrar la materialidad de mis operaciones. La ficha de trámite no te dice absolutamente nada, simplemente dice comparece y presenta lo que se te ocurra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En esa comparecencia, nosotros hacemos una serie de peticiones, por ejemplo, que me digan por qué lo subieron a la lista negra. Esto se vuelve bien interesante, porque estás de acuerdo que el 69 tiene varios supuestos, que no tenga activos, que no tenga capacidad material, que no tenga personal, que esté no localizado. Entonces, para desvirtuar cada una de esas diferentes tipos, son pruebas distintas, porque, por ejemplo, si yo compré un tractor y el fulanito no está localizado, pues es intrascendente que esté localizado o no. Entonces, yo con el simple hecho de mostrar que ahí está el tractor ya debería tener acreditada la materialidad. Y esto funciona tanto en la comparecencia que se hace por parte del contribuyente, ya sea carta de invitación o de motu propio, ante la autoridad, como en el litigio. Por ejemplo, en un tema donde yo defendí un presunto EDOS, lo que hice fue negar primero negar que se hubiera comprado la factura, hablando coloquialmente, es incorrecto, pero bueno, hablando coloquialmente, negar que se compró la factura, afirmar la prestación del servicio, la adquisición del bien, aportar las pruebas convenientes y además atacar el hecho de que hayan subido a mi proveedor a la lista negra, porque yo tenía el expediente de defensa, no exactamente el de lavado de dinero, pero sí tenía su constancia de situación fiscal, tenía la opinión de cumplimiento, tenía el poder, o sea, yo podía demostrar que yo había obrado de buena fe. Y lo que hice fue hacer una serie de afirmaciones en contra del procedimiento por el cual subieron a mi proveedor y ofrecí el expediente administrativo, no el mío, el de mi proveedor, el del procedimiento del 69B. Y la autoridad no lo presentó. Primero, ante la admisión del Tribunal Fiscal de esta prueba, se inconformó y tengo una sentencia muy interesante donde dice, a ver, SAT, esto no puede ser una información confidencial porque esa fue la defensa, porque tú le estás dando efectos al cliente de Luis de un procedimiento que desconoce. Entonces tu obligación es dárselo a conocer conforme a la ley de derechos de contribuyente. No presentó el expediente administrativo, ese asunto se ganó. ¿Por qué? Porque todas las afirmaciones que yo hice a lo largo de los hechos respecto del procedimiento del proveedor de mi cliente se tuvieran por ciertas. Por eso el expediente administrativo para mí forma parte de las pruebas de cajón en todas las demandas, en la medida que hagas afirmaciones en los hechos, ¿no? Sí, además tiene la problemática de que cuando lo enlistan, no sabe, es decir, quedan sin efectos los comprobantes fiscales. Oye, y la pregunta es, ¿y todos? Esa es otra de las grandes deficiencias del 69, es que está terrible. ¿No? Ha tenido una evolución muy interesante, porque antes, por ejemplo, no pasaba nada. Oye, sale un proveedor, no hagas nada. A tu pregunta de que si se tienen que atender o no se tienen que atender las facultades de gestión, por ejemplo, los temas de 69, yo recomiendo sí atender, porque a partir de las últimas reformas se parece mucho más a un derecho administrativo sancionador que a una Ujú. facultad de gestión pura. Ya no es atiende si quieres o no quieras, es si no atiendes, ya no contratas con gobierno, ya no hay responsabilidad solidaria en caso de que haya un crédito fiscal. O sea, hay una serie de consecuencias negativas Ujú. que convierten desde mi punto de vista al 69 y lo integra el derecho administrativo sancionador. Y ojo, en el momento en que se integra el derecho administrativo sancionador, opera una presunción de inocencia,
la presunción de inocencia constitucional, porque hay jurisprudencia firme que dice que la presunción de inocencia no aplica en materia fiscal, excepto en el derecho administrativo sancionador. Entonces, Mm, ahí ya tendríamos algo mucho más robusto que la presunción de buena fe, que es la presunción de inocencia, y bueno, hay que alegar en ese sentido. Este, Mi recomendación a los clientes es siempre atender las facultades de gestión, pero siempre tratando de obligar a la autoridad a que nos dé una respuesta. Entonces, haciendo peticiones específicas, haciendo peticiones claras, solicitando aclaraciones respecto de los temas. Ayer ujú, tuve ujú. con un cliente donde a un requerimiento loquísimo del IMSS nos estaban pidiendo copia física de todos los expedientes de los trabajadores. Entonces, en la contestación al primer requerimiento le pusimos, oye, estoy buscando en la ley y no hay ningún artículo que me diga qué es lo que debe contener el expediente de un trabajador o incluso que debo tener un expediente de cada trabajador. Este, Solicito que me aclares qué es lo que quieres que te mande. Ayer nos llega el segundo requerimiento con una lista, hasta el tipo de sangre del trabajador tendríamos que tener. Absolutamente infundada, o sea, se lo inventaron, pero lo que está diciendo el cliente es, ya nos dieron el gane del posible litigio posterior, porque este requerimiento es absolutamente ilegal y va a viciar cualquier cosa que venga después. Entonces, yo Sí. tenía... Oye, qué interesante, Luis. Oye, ahora, para efectos de este concepto jurídico y determinado, ¿qué es la materialidad? Yo pudiera solicitarle en ese procedimiento a la autoridad que me diga, oye, ¿qué quieres exactamente que te entregue para acreditarte la materialidad? Porque, a ver, dime exactamente qué quieres. O entregarle yo lo que yo tengo y, de manera previa, pues, ¿qué me va a decir? No hay una lista, no es un concepto que está incorporado a la legislación fiscal. Tenemos que entenderlo por precedentes judiciales, pero no hay un tema, porque ¿qué dice la autoridad? No, todo lo que tú me entregues está bien para mí. A mí nada más acredítame que existió la operación, que recibiste el bien o que recibiste el servicio. Punto. Sí, claro. A ver, yo soy mucho más tendiente a la segunda opción. Es proporcionar de buena fe todo lo Ok. que podamos tener y tenemos que entender, cuando nos cuestionan materialidad, nos están cuestionando si existió la operación o no. O sea, Ujú, porque siempre que ujú. se analiza una deducción, lo puedes analizar desde el punto de vista de materialidad, desde indispensabilidad, desde sustancia económica, desde razón de negocio. O sea, hay diferentes approach para analizar la misma deducción. Si el cuestionamiento es materialidad, yo te voy a aportar lo que yo tengo o creo conveniente, pero yo sí hago la petición. Te solicito que en caso de que esto que te estoy aportando no sea suficiente, me indiques y me des ejemplos de qué es lo que debería estar aportando, así como el fundamento del artículo que diga que yo tengo obligación de tener todo eso. Porque en el tema de servicios, por ejemplo, nos estaban pidiendo y dame el RFC y la cédula profesional del fulanito que vino a darte el curso y cuál es su currículum. Ay, espérame, ¿y la ley dónde dice que tengo que tener todo esto? Entonces les hago una petición súper abierta inicial, pero luego se la cierro cuando le digo y fundamentamela, porque todos los actos de autoridad tienen que estar debidamente Ok. fundamentados. Por ejemplo, en materialidad, las recomendaciones que yo he hecho a mis clientes es que tengan sus procedimientos de adquisición muy claros y documentados. ¿Por qué? Porque hay una tesis reciente que dice que no te pueden pedir, o el estándar de prueba no puede ir más allá de las Ujú, prácticas comerciales razonables. Si yo tengo una prueba de que mi práctica comercial es pedir nada más dos cotizaciones y no firmar contratos y no firmar órdenes de compra, pues no me pidas contratos, porque va a ser imposible, me estás obligando a un imposible y ya caemos otra vez en principios generales de derecho de que nadie está obligado a lo imposible. Entonces, en la medida que tengamos bien documentadas los procesos comerciales de los clientes, ujú. vamos a proteger las cuestiones fiscales de materialidad, porque si mi procedimiento dice que son dos cotizaciones y yo presento dos, pues no me puedes pedir tres. Oye, pero nada más presento uno, igual y ahí está raro. Entonces, también es pues una espada de dos filos de que tenemos que respetar esos procedimientos para que sirvan. Este,
Y otra vez, Correcto. oye, ¿sabes qué? Tengo derecho a saber el estado del trámite de los asuntos que estoy ante ti. ¿Cuándo nos han informado de la resolución de los recursos de revocación? Los recursos de revocación se pueden quedar en estudio un montón de tiempo. Entonces, no me quiero ir por la negativa ficta. ¿Por qué? Porque la negativa ficta es aceptar un no, e irme a pelear por el no. Bueno, sí te puedo pedir que me digas, oye, ¿cómo vamos? ¿Para cuándo va a estar? O puedo irme al amparo de derecho de petición. ¿Sabes qué? No me has resuelto el recurso a pesar de que lo interpuse desde hace 6 meses. Y obligarlos a que nos resuelvan. En una de esas nos dicen que sí, sería muy raro, pero bueno. Y ya después irnos al juicio de nulidad con un acto administrativo real, no ficto como la negativa ficta. Este, y esto abre a temas bien interesantes, Carlos. Por ejemplo, Está muy interesante porque, por ejemplo, yo le podría pedir a la autoridad que me dijera, oye, ¿qué comprobantes quedaron sin efectos? sí, claro, Porque, oye, me estás diciendo, o sea, me está diciendo, ¿sí? La norma de procedimiento, que todo lo que me facturó ese proveedor queda sin efectos. Mientras no, tengo 30 días para acreditar elementos de materialidad, de lo que yo quiera, porque no existe, el ¿sí? lineamiento. Oye, ¿qué comprobantes, vamos a suponer, no pasaron por elementos de existencia? O sea, ¿qué comprobantes no contaron con activos, personal, infraestructura, lo que quiera, capacidad material? O sea, ¿qué comprobantes? Todos los que me facturó, yo podría acotarlo a decirle cuáles comprobantes hicieron que el contribuyente, junto con otros que a mí ya no me importa, me importan los míos, voy a tener que acreditarte materialmente. ¿Eso se lo puedo pedir? Claro que sí, y no nada más que comprobantes. Yo lo que pregunto es, ¿qué ejercicio le revisaste al fulanito? Mira, ¿Cuáles son las razones por las cuales lo subiste? ¿Hay comprobantes míos dentro de los que revisaste o no hay comprobantes míos? Porque como el 69 está tan amplio, imagínate una empresa que tiene 100 años de existencia, pues ninguno de los CFDIs de 100 años para acá serviría. Entonces, oye, a lo mejor me contesta, no, perdóname, no hay ninguno tuyo. estaría padrísimo, pero es una Eh, posibilidad. Discúlpame, buen contribuyente. Discúlpame. Oye, no, no es para ti. Digo, entró en la lista definitiva, pero los tuyos sí pasaron, esa prueba de existencia. Sí, Caray. pues que imagínate, tú tuviste operaciones con el contribuyente en el 2023 y en el 24 lo tienen por no localizado y lo suben a la lista, pues tú estás limpio de polvo y paja. Sí, 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 sí me explico. Por eso es importante saber a partir de cuándo, en qué ejercicios, con respecto de qué clientes, y por qué causal lo subieron al 69B. Y es Sí. información que te tienen que dar. Ahora, no me importaría a mí, Edo presunto, la causal, porque la que hubiera sido, para No, mí corren los 30 días de cualquier manera, ¿no? sí y no, porque esos 30 días también son inventados. Vamos a pensar que ya pasaron los 30 días y te das cuenta que traes un proveedor, vas y compareces. ¿Por qué? Porque la causal para la suspensión de sellos es que no hayas comparecido. Y entonces en el momento en que compareces, aunque ya hayan pasado los 30 días, ya te saliste de la causal de suspensión de sellos. Y Entonces, no ha habido, y no hubiera una facultad de comprobación. y no hay facultad de comprobación, exactamente. Correcto. Entonces, ¿y por qué si me interesa la causal? Porque si, por ejemplo, yo compré una impresora y resulta que lo acusan de no tener personal, pues no necesitas personal para venderme una impresora. O Ujú, sea, ujú, entonces ujú, es otro ujú. vector de ataque y en favor de acreditar la materialidad de tu operación. Como bien lo dijiste, la de los demás me vale queso. Hay operaciones híbridas, hay gente que vende facturas y además hace operaciones reales. Entonces, no nos vamos a meter en eso. Simplemente es yo cómo defiendo lo mío a través de las pruebas que tenga y atacando el procedimiento en lo que se relacione conmigo, el procedimiento por el cual subieron a mi proveedor. Igual. Mira qué interesante, porque esa es una forma, eh, pues, de tratar de, bueno, pues así decirlo.
formar o educar o hacer, darle, pues con la autoridad o defender los derechos que tiene el contribuyente. Claro. Y claro, y el tema de los plazos es bien interesante porque, por ejemplo, el artículo 22 dice, la autoridad tiene 40 días para devolverte y lo entienden y en general se entiende como que, mientras no pasen los 40 días, estamos bien. Eso es la ley, pero la Constitución dice que es en breve término. Técnicamente, yo podría impugnar a través del juicio de amparo derecho de petición. ¿Sabes qué? Hace 10 días metí esta solicitud de devolución y no me han contestado y obligarlos a que me contesten antes, porque no será una respuesta válida. No, 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 es que la ley me da hasta 40 días. No, hay jurisprudencia clara que dice que esos 40 días es el máximo legal que tienen, pero deberían de responder lo antes posible conforme al octavo constitucional. Entonces, es leer la ley de un poquito, desde un aspecto de en favor al contribuyente y en obligación a la autoridad, que nos han entrenado y nos han condicionado a la autoridad a decir, no, 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 mientras no se cumple el plazo de ley, yo estoy bien. No es así. O a mí no me aplica esto porque yo soy autoridad administrativa. No, artículo primero. Todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones deberán de promover, respetar, defender, hacer valer los derechos humanos. Entonces, los absolutos no admiten excepciones y eso es lo que tenemos que usar a nuestro favor procesalmente hablando, ¿no? Y eso en materia de restricción y cancelación de sellos. ¿Cómo lo haremos? Porque el empresario trae el agua aquí. O sea, no poder emitir comprobantes fiscales, imagínate, se vuelve loco. Ahora, ¿cómo usamos esto que estamos comentando para decirle a la autoridad, oye, ayúdame para que esto se libere lo más rápido posible? O sea, o sea, porque, porque de alguna otra manera, esos, esos 40 días, pues pueden ser un tiempo de muerte para la empresa, Luis. Sí, claro. 40 días, pues yo diría una semana. O sea, pues hay clientes que te dicen, si no me mandas la factura esta semana, ya no te contrato. Sí, sí, sí. Vamos a pensar en el de suspensión de sellos. Tienes, voy a estar hablando de memoria, no me lo sé de memoria, creo que son hasta 30 o 40 días para comparecer a aclarar. Te van a levantar los sellos al día siguiente que metas tu aclaración y tienen 10 Sí, días para resolver. sí. ¿Cómo hemos manejado en el despacho el tema de suspensión de sellos? Es muchos argumentos van encaminados al tema de la presunción de buena fe, la presunción de certeza del último párrafo del artículo 63 que dice que se tendrán por ciertos los datos asentados en los FDIs, etcétera. Va a depender mucho de la observación por la cual te estén suspendiendo sellos, Ujú, pero también yo creo que es válido es meter la aclaración y posiblemente irte a un amparo, pero ya que tengas los sellos levantados, para que la suspensión sea válida. La suspensión en el amparo indirecto no puede ser restitutoria. Si ya te suspendieron los sellos, el amparo no va a servir para que te los levanten. Pero si estamos y lo hacemos el timing correcto para que el amparo entre cuando lo tienes reactivado, pero sigues en el proceso previo, yo creo que pudieran haber un montón de argumentos para señalar el por qué no deberían de volverse a suspender. Porque otra vez, estas facultades de gestión exceden por mucho los parámetros de definición de las de ujú, facultades de ujú, gestión ujú. jurisprudencial y es absurdamente sancionadora si partimos que se supone que todo viene de la facultad de comprobación de las autoridades que dimana el artículo 16. Entonces hay un montón de argumentos para pelear la constitucionalidad y o convencionalidad del artículo 17 H bis, por ejemplo, porque efectivamente lo que hace es impedir a través de restringir las herramientas que utilizas para poder facturar, impedir que realices tu chamba. Así es. La forma en que se ha combatido a la fecha no ha sido, como te lo estoy diciendo, sino simplemente inconformarse y la Corte lo que ha dicho es, no, es que mira, no es violatoria de derecho de audiencia porque están derecho de audiencia. No es violatoria de libertad de profesión porque nadie te está impidiendo que sigas haciendo lo que estás haciendo, aunque de facto sí lo estén haciendo. O sea, la Corte ha sido muy permisiva, pero creo que no se ha hecho con el timing correcto las impugnaciones que han llegado a formar jurisprudencia, ¿no?
Sí, porque también podemos entrar a un tema de inmovilización de cuentas, de cancelación de padrón de importadores, o sea, todos estos temas que de alguna manera hacen es que nos ha tocado. Dice el cliente, pues a ver, revisa y paga ahí lo que ellos están diciendo, o se hace una revisión muy rápida, o de plano lo das por hecho todo lo que te dice la autoridad, porque el empresario lo que ya quiere es emitir certificados, o sea, ya quiere emitir comprobantes fiscales, no solo de nómina, de egresos, de ingresos, o sea, en fin, constancias de retención. Ese tema que la autoridad utiliza para presionar al contribuyente y hacer lo que se autocorrija o hacer lo que atienda en los tiempos que la autoridad les está diciendo, hombre, respetando los caminos, pero esta fiscalización que tiene la autoridad, ¿cómo pudiéramos de alguna manera empezar a decirle, oye, espérame tantito. Si me cierras la facturación y quieres que yo te atienda primero a ti, cuando la empresa se puede tener una muerte civil. O sea, espérame tantito. Yo no, déjame seguir operando y te atiendo. Estos mecanismos precautorios, estas medidas cautelares, no son exageradamente agresivas para un contribuyente que de entrada parte de un principio de buena fe, Luis. Absolutamente. Y de repente ahorita te voy a comentar algo que tal vez no sea el mejor consejo legal, pero creo que es lo más adecuado. Por ejemplo, en la pandemia, llegaron clientes a consultarme, oye Luis, tengo que cerrar. Y le dije, a ver, ¿te puedes permitir cerrar? Híjole, no, si cierro, trueno y pierden trabajo 30 familias. Entonces no cierres. Pero me van a multar. Yo creo que es mucho mejor pelear una multa teniendo la empresa viva que cerrar y que se pierdan esas fuentes de trabajo. Sé consciente, hay pandemia, mete distancia, que la mitad se vayan a su casa, o sea, haz todas las medidas razonablemente necesarias como para proteger a todo el mundo, pero también protege tu fuente de ingresos. Lo mismo pasa con los temas de suspensión de sello. Oye, pusieron en el 69 como nueva causal el que alguien más timbre lo que tú estás fabricando. Sí. Híjole, de cerrar por completo a que te presten una razón social, pues el mal consejo es que te presten la razón social y no cierres por completo, en lo que peleas y en algún momento tendrás que defender esos sellos tal vez. Pero para mí el razonamiento siempre va a ir encaminado a la supervivencia del cliente y del empresario para que las fuentes de trabajo y las fuentes de riqueza sigan existiendo. Al gobierno parecería no importarle. Y bueno, al momento del combate es donde se pueden hacer valer una serie de cuestiones ya aterrizados. Vamos a pensar que te cancelaron sellos y facturaste a través de otra razón social de tu mismo grupo y Ujú. acusan a esta otra razón social y la suena a la lista negra. Entonces, ahí es donde podrías decir, es que, ¿cuáles son las alternativas? Inicié adecuadamente el procedimiento de aclaración, me dijeron que no, bajo un estándar de prueba absurdo, porque el elemento que hace que no funcione el sistema es la lenta impartición de justicia. Fui hace de 2 semanas a un colegiado y estaban revisando asuntos de abril de 2023 sí, del 2023. O sea, llevan 2 años de retraso y ahí están los amparos parados. Entonces, si ahí vamos a pensar que impugnaste tu suspensión de sellos y fuiste a tribunal y perdiste, te fuiste al amparo directo, oye, pues vas a seguir con los sellos suspendidos y va a estar 2 años ahí el tribunal esperando a ver a qué horas llega tu asunto a la fila. Tú no puedes permitirte esos tiempos, tienes que ver alternativas y hacerlo de la mejor manera para incurrir en los menores riesgos posibles, pero siempre buscando estar lo más cercano a la legalidad y asegurando la supervivencia del cliente. Este, y ya en las defensas específicas, pues sí tratar de impugnar la constitucionalidad de todas estas disposiciones porque son netamente excesivas, recaudadoras y van mucho más allá del espíritu del artículo 16 de la cual se supone dimanan. Sí, 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 porque con una instrucción de cobro o con una sesión a lo mejor, o sea, oye, porque
Y yo, oye, tengo ya me están pidiendo facturas, no puedo emitir la factura, pero mi empresa hermana, mi empresa del mismo grupo, puede enviarte la factura, ¿sí? Págale a ella mientras yo resuelvo este tema fiscal. Pues sí, lo que pasa es que el cliente luego no quiere, le da, o sea, ¿y qué? Le tienes que decir la verdad, oye, se está arreglando, no tengo ningún, se va a solventar ese supuesto, ¿sí? Vamos a atender esa observación, vamos a desvirtuar, ¿sí? Lo que la autoridad hizo que me restringiera o que me cancelara de ellos, pero por mientras págale a esta empresa pues hay clientes que dicen, mejor no. O sea, también, ¿sí? ¿Por qué? Porque al rato esa empresa que va a cobrar se va a convertir en una EFO presunto, que se puede convertir en un EFO definitivo, y entonces a lo mejor, pues todas las facturas que le hizo recientes nuevas y que recibió el cliente de la anterior empresa que no tenía los certificados vigentes, se va a convertir en un EDO presunto. Puta, entonces, a lo mejor, fíjate, nomás de una restricción y de una cancelación de sellos, ya se convirtieron en empresas que facturan operaciones simuladas. Sí, a ver, es una locura. Híjole, Y evidentemente a los clientes se les dice, sabes que esto es una práctica que no es la correcta, pero otra vez, queremos sobrevivir, queremos que tu gente siga teniendo sueldos y salarios, se buscaría la estructura jurídica más adecuada para tratar de mitigar ese riesgo, pero evidentemente es un riesgo que siempre va a existir, que para mí siempre va a ser menor a que la empresa truene. O sea, entre tener un pleito futuro a que la empresa truene, yo siempre voy a escoger, pues ya nos pelearemos por esto otro después, ¿no? sí, y lo que luego nosotros recomendamos es factura del comprobante en PPD, o sea, al crédito. Tú mándaselo al cliente mientras tú cierras una operación y mándale ese comprobante. Si en el Inter hay restricción de sellos o lo que sea, el complemento para pagos que tú le pudieras hacer, que no puedes hacer porque tienes restricción de sellos, no le va a dar la deducción a tu cliente, porque el complemento para recepción de pagos no te da la deducción. La deducción te la da el comprobante que ya le mandaste, que fue el PPD. Eso es importante saberlo. Hay una sanción por no emitirlo, pero una cosa es sanción y otra cosa es no deducción. Entonces es Exacto. importante, ¿sí? Que los clientes de alguna manera que están operando contigo tengan esos comprobantes ya recibidos y que en el Inter que pueda llegar a pasar eso, solamente quede pendiente los comprobantes de recepción de pagos. Sí, ¿Mm? claro. Y una vez que te los levanten porque metes la aclaración, pues ahí sacas todos los comprobantes que puedas. Correcto, y A ahí ver, una vez que te lo aclaran y eso, pero son estrategias que no necesitaríamos tener que estar platicando tan profundamente contigo, ¿no? O sea, necesitamos un abogado, ¿no? Que Luis Casarín que venga a sentarse aquí conmigo, dice el dueño, para ver cómo uno resuelve el problema para poder operar y para poder vender. O sea, dices, no puede ser posible. Tiene que ser algo como que más, no sé, o sea, de nosotros luego hicimos una propuesta para evitar que la restricción de los certificados permitieran su uso, o sea, una restricción con uso. No sé si eso es posible. A lo mejor es una tontería lo que estoy diciendo, pero de alguna manera, bueno, permíteme, dame tiempo para seguir utilizándolo, si solo si yo te entrego, te atiendo y atiendo el requerimiento o desvirtúo el supuesto de cancelación y hasta ese momento ya le das la inoperabilidad o simplemente ya le quitas el certificado, la posibilidad de funcionar, no antes. sí, y a ver, esto que comentas, yo siempre he estado a favor de que no hay peor lucha que la que no se hace y he resuelto muchos asuntos con soluciones poco convencionales. No sé si volaría, pero yo no por eso lo dejaría de intentar. Mucha gente deja de intentar cosas, porque dice, híjole, es que la ley no te lo permite. A ver, tú mándalo y en una de esas jala. Ahorita, Exacto, es lo que tú estás diciendo. Oye, ¿por qué no le pedimos a la autoridad que me
habilite el certificado para seguir operando mientras le atiendo la causal. Es que, bueno, de hecho, técnicamente te lo suspenden, presentas la aclaración inicial y te lo habilitan al día siguiente y en 10 Sí. días te lo vuelven a cancelar. Pero sí, creo que sería perfectamente válido. Hay una pregunta en el chat, Carlos, déjale, doy atención a Roberto. Lo que comenta es que si el derecho establecido en la ley federal de derechos del contribuyente de presentar el expediente administrativo pudiera aplicar en legislaciones, en procedimientos contenciosos estatales, en legislaciones donde no esté contemplado. Está la respuesta que te va a dar todo el mundo, que va a ser no, porque está en la ley de derechos del contribuyente, y está la respuesta que yo considero que es sí, porque ese derecho a no aportar lo que la autoridad ya tiene dimana de los derechos constitucionales. Entonces no me importa si la legislación local Ujú. lo contempla o no. No vas a tener un fundamento y vas a tener que hacer un razonamiento más o menos estructurado para poder hacer ese ofrecimiento, pero desde mi punto de vista, por supuesto que sí debería operar, porque otra vez son derechos del contribuyente, y no somos contribuyentes federales, somos contribuyentes a 3 niveles, federal, estatal y municipal. Entonces, para mí sí sería válido el ofrecer ese expediente administrativo. Ay, pues es que haga saco. O sea, ya se nos pasó la hora. Lo vamos, déjanos seguir invitándote, mi querido maestro Luis Casarín, que está aquí con nosotros. Por supuesto, lo vamos a siempre invitar en su casa, no necesita grandes cosas, o sea, nada más pedirlo, o sea, y tenemos ahí un reconocimiento, ya sé que tiene muchos, pero de veras es un agasajo aprenderle y ver todos estos temas de cómo mantener la continuidad de la empresa, cómo cuidar al buen contribuyente a través de derechos de petición, buena fe, es decir, derecho de audiencia, o sea, cómo de alguna manera tratar de recordarle al contribuyente que tiene estos derechos y tratar de ejercerlos de tal manera que hagamos mejor autoridad fiscal, o sea, tratamos no para pelearnos con ella, para formarla, para educarla, de alguna otra manera así decirlo, como si fuera un adolescente, decir, oye, pues, no, o sea, oye, no seas malo, haz bien tu chamba porque yo estoy haciendo bien mi trabajo y estoy ejerciendo mis derechos. Entonces, pues tú cumple de alguna otra manera con ser mejor autoridad. Entonces, yo creo que en la medida en que seamos mejores contribuyentes, pues va a ser mejor autoridad. O sea, yo digo, y para eso pues tenemos bueno, pues aquí está el maestro, ay, Luis Casarín López, que bueno, pues ya ven cómo lo vive, cómo le apasiona, cómo lo domina. Así que, Luisito, gracias por haber estado con nosotros. Nos tenemos que ir porque pues tenemos nuestro horario, pero no obstante, querer seguir invitándote para que continuará, le vamos a poner aquí abajito, continuará. Te agradezco Entonces, muchísimo y cuenta entonces, con mi participación. así le vamos a llamar para que de alguna u otra manera tratemos con estos conversatorios, tratemos con estos conversatorios a tratar de ser no solo mejores contribuyentes, sino que como un tema de, no de promoción, sino como de atracción de alguna manera, con este cumplimiento, ¿sí? Conociendo nuestros derechos, tengamos mejor una autoridad. Así que bueno, el maestro Luis Alejandro Casarín estuvo aquí con nosotros, lo vamos a seguir invitando. Muchas gracias, Luisito, gracias querido amigo por hacer posible este espacio y gracias por darnos tu tiempo y tu conocimiento. No, hombre, un Muchísimas abrazo. gracias. Un abrazo. Nos vemos próximo miércoles, ya saben, aquí en Conversando con Orfe. Gracias, gracias.